Ya va por la segunda edición El retrato de Clara. Bueno, como esto va tan rápido, porque los libros que gustan de repente, las ediciones empiezan a sucederse y una se pierde, ¿no? El ejemplar que yo tengo es segunda edición y lo ha escrito María Eguía. Y no se crean que la tenemos aquí hoy con nosotros. María, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Marina, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, la verdad. Pues sí. Encantada de estar aquí contigo. ¿El libro va muy bien? Sí, va muy bien. Sí. Segunda edición. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué maravilla, ¿no? Que nos hagáis, no sé, meternos por un momento en otro mundo. Yo creo que un libro es una de las mejores cosas que nos puede pasar. Y más hoy en día, que con el tiempo que pasamos en casa, todos los confinados o con esta situación, pues es una forma de evadirte, de meterte en otros mundos, de viajar, de vivir otras historias, conocer otras gentes, una maravilla. Eres una escritora valenciana y por eso apuesta por ti la editorial valenciana, la de la Salamandra, ¿no? La llamo NPQ. Sí, muy chula. Y editorial de la Salamandra, que es Argantana, es quien edita el libro Las 5 estaciones de Vivaldi. Emi Zanón lo ha escrito. Emi Zanón, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, encantada Marina. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy feliz igualmente que como María. Encantada porque la novela salió en septiembre y la verdad es que está teniendo una acogida impresionante, estoy muy contenta. No me extraña, las portadas son importantes, sí, igual que los títulos de los libros. Pienso yo, ¿eh? Sí. Ahora lo debatimos un poco a ver qué me decís. Los títulos son súper importantes, pero las portadas también, ¿no? Y una portada que llame la atención es imprescindible. Todo, ¿no? A los que somos amantes, son un gancho, ¿no? A los que somos amantes de los libros, no sé, la textura, todo, ¿no? De las 5 estaciones de Vivaldi, preciosa portada. ¿Nos sitúas? Sí, mira, es una portada de Canaletto, que era un pintor contemporáneo de Vivaldi. Y es la ceremonia, todos los años se celebra durante el mes de agosto la ceremonia del enlace del mar con Venecia, ¿no? Es una tradición histórica y ese cuadro representa precisamente, no se ve en la portada del Lucentorio, pero... Necesito que te coloques, perdóname que te interrumpa, pero es que es una pena que la gente no oiga bien lo que estás diciendo. Sí, como tenemos las mamparas, que ya lo sabe todo el público, pues no te puedo ayudar a colocarte el micrófono. Sí, bueno, pero así muy bien. Sí, vale, muchas gracias. Perdonar. Bueno, pues Canaletto era conocido en su época por ser un pintor urbanista, ¿no? Entonces él pintó toda Venecia y bueno, esto fue una elección de mi editor. La verdad es que cuando estábamos en México me acuerdo que ya se planea el año pasado cuando estuvimos en la Feria Internacional del Libro de México en Guadalajara, pues con el editor estábamos hablando, bueno, pues venga, para la primavera saldrá la novela Las 5 estaciones y pensamos, bueno, ¿y qué portada y tal? Y en ese momento mi editor Quique Olmos dijo, ya sé qué portada vamos a ponerle a la novela, ¿no? Y entonces cogió el teléfono y buscó los cuadros de Canaletto. Entonces eligió este. La verdad que es un acierto porque todo el mundo me dice que es una preciosidad de portada. Sí, la verdad es que sí. Sí. También muy atractiva y me gustaría que lo explicara la autora también cómo llegamos a esta portada del retrato de Clara. Pues fíjate, yo tenía una idea muy diferente. ¿Ah, sí? Sí, y esta, sin embargo, fue la primera propuesta que también me hizo la editorial y me atrapó, porque en realidad la historia transcurre entre Valencia y Florencia. Y el Duomo de Florencia es un punto importante tanto en la historia como, desde luego, en la ciudad de Florencia. Y aparece la cúpula de Brunelleschi, que también está relacionada con la historia, con lo cual, pues enseguida me dejé llevar. ¿Cómo se documenta una para situarnos en otro sitio, en otro contexto, quizá en otra época, ¿no? Porque llevar, supongo, el hilo conductor de una historia pues que puede funcionar, ¿no? Como de amor o pasión, ciertos elementos, ¿no? Pero mira, cuando nos está situando en otro sitio, digo. La historia transcurre en el año 2003 y Florencia yo lo conozco muy bien porque yo también soy muy viajera como la protagonista y he estado muchas veces allí. Pero bueno, es fácil porque ya te digo, la niña, esta es una chica joven de 23 años que reside en Valencia, pero su ilusión es viajar a Florencia porque su abuela residió allí en la posguerra y entonces le ha contado historias desde pequeña, han escrito relatos juntas a 4 manos y entonces ella tiene esa ilusión y se traslada a Florencia y allí ella descubre una historia que no conocía y que le servirá también para vivir su propia historia. Qué maravilla, ¿no? Y hasta ahí podemos leer, claro. Por esa parte sí, luego te puedo decir, pues documentarme. Me documenta, por ejemplo, aparece Blasco Ibáñez en el libro, que fue amigo, según la historia esta, del bisabuelo, pero en la vida real fue amigo de mi abuelo. Y entonces yo tengo cartas... ¿Ah, sí? Sí, tengo cartas que ellos mantuvieron durante todo el exilio de Blasco Ibáñez y es lo que he utilizado para documentarme en esos capítulos. Porque Blasco Ibáñez, cuando estaba en Francia viviendo, quería rodar en Valencia Flor de Mayo. Después de los éxitos que había tenido con Sangre y Arena
que fíjate, el protagonista fue Rodolfo Valentino, pues quería venir también y hacer aquí una película que fuera conocida en el mundo entero. Y entonces ahí me he documentado a través de las cartas, a partir de algún libro, pero sobre todo a partir de las cartas y las historias que se han contado. Privilegio, en mi casa. Desde luego. Privilegio. Desde luego. Sí. Él quería coger una barca y hacerla volcar en la arena y simular como una barca taberna. Y estaba preocupado porque decía que claro, que venía de París con los actores y que cobraban si trabajaban como si no, con lo cual lo tenían que tener todo ya preparado para que no parasen ningún día. Documentarse para una novela, como te dirá Emi, es apasionante porque claro, te metes en esas vidas. Sí. Yo, ¿sabes qué pasa? Yo siempre parto de una idea, una imagen. En el caso de las 5 estaciones de Vivaldi, bueno, primeramente tengo que decir que es la segunda novela de una trilogía que he titulado Barroca. No porque se continúen las historias, pero sí porque tienen ese contexto barroco, ¿no? La primera novela, Su último viaje, se desarrolla en el siglo XVII entre Francia y España. Está en la primera mitad del siglo XVIII, Venecia como principal, aunque también toca París, Mantua, pero la sede es Venecia. Y ocurrió que yo me estaba tomando, yo no preparo los temas por adelantado, ¿no? Me estaba tomando una tarde la merienda, era mayo, llovía, muy romántico todo, me puse las 4 estaciones de Vivaldi. No me digas. Sí, en serio. Oye, parece de película, pues la realidad supera la verdad, ficción, de ¿no? verdad, porque mira, estaba tomándome el té con las galletas y cogí el folletito del disco, ¿no? De las 4 estaciones, y entonces me llamó mucho la atención que Vivaldi había estado de compositor y profesor de música en el orfanato del Hospedale de la Pietà. Y en ese momento me captó mucho la atención la palabra hospedale, ¿no? Traducido es hospital, pero realmente eran unos organismos muy cualificados que trataban tanto como hospitales, orfanatos y conservatorio, que era una novedad, era una cosa de la idiosincrasia veneciana, no existía fuera de ahí, ¿no? Y en ese momento me captó mucho la atención. Entonces dejé volar mi imaginación porque pensé que en un orfanato que se le enseñaba música pues quedaría para muchas historias, ¿no? Y surgió ya la primera idea que me vino fue las 5 estaciones de Vivaldi, porque también tengo que decir que yo no empiezo a escribir si antes no tengo un título. No me digas. Sí. O sea, ¿En tu caso? No. Se pone al final, a lo mejor. No, como va surgiendo. Yo tampoco me organizo cuando escribo, ¿eh? Yo es como escritura automática. Yo igual, yo en el caso pues... Oye, me encanta que las dos coincidéis en esto, sí, porque es que... Y amantes del arte las dos. Y voy investigando sobre la marcha, o sea, yo me van también. viniendo las ideas y lo que voy necesitando lo voy investigando. Sí, igual que yo. Pues eso es fantástico. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Porque... y no pasa tantas veces. Hay muchos autores que no trabajan como vosotras, ¿no? A mí me atrae mucho vuestra forma de trabajar, que además coincide, como digo, ¿no? Pero fíjate, yo es que cuando hice talleres de escritura me decían que tenía que hacer como un esquema, todo un planteamiento y una sinopsis, y a partir de ahí, yo con eso soy incapaz. A mí me va surgiendo todo sobre la marcha. Pues eso está muy bien, porque eso es escribir con brújula, que se llama. ¿Ah, sí? Y no con mapa. Muy bueno. Sí, está muy bien porque, claro, es como que eres... vamos a ver, todo está muy bien, cada uno tiene su metodología, ¿no? Pero es como que yo por lo menos lo veo por mí, me dejo fluir, escribo a lo mejor 2 semanas, luego pues si no me viene nada no escribo, o sea, voy así, ¿no? No me voy marcando una pauta más mental, más intelectual, vamos, me voy dejando más llevar por lo que me va a surgir. Sí, es más un placer que un trabajo. Sí. Es que yo creo, no sé, no debería decirlo a lo mejor, pero es que yo creo que así es como se debe escribir, ¿no? Se disfruta. No sé, no quiero decir que la otra manera no sea buena, pero yo siempre lo he imaginado así. Bueno, la otra manera es difícil, ¿eh? Porque a mí no me inspira. Quiero decirte, yo tengo que escribir en ese momento lo que me nace. Claro. Y forzarme sobre un tema me cuesta más. Sí. Yo, por ejemplo, tampoco ni pienso en personajes secundarios ni nada. Va apareciendo todo automáticamente. De hecho, aparecen personajes que yo misma digo, bueno, ya veremos por dónde sale, ¿no? Ya veremos lo que va a ser luego. Sí. Y luego sale, o sea, es dejarte un poco llevar por esa vocecita de dentro, ¿no? Que te va guiando y te va dando la historia. Y luego pues necesitas cualquier cosa. Hoy en día es muy fácil. Mira, con mi novela anterior, Llaman a Tierra del Fuego, que es una novela inspirada en un antropólogo de principios del siglo XX, pues ahí cuando me vino a través de un artículo la inspiración, pero cuando me puse a investigar pues no existía Wikipedia, hace ya años que la escribí y me costó muchísimo. Sin embargo, ahora pues es muy fácil, ¿no? Ahora, aparte de comodidad, pues tenemos mucho material a nuestro alcance, ¿no? Oye, ¿una mujer como protagonista o el título engaña en el retrato de Clara? No, una mujer como protagonista. Sí, es una niña que está muy influenciada además por la presencia de sus abuelos en su infancia y sigue mucho los pasos de su abuela. Entonces ella quiere viajar a Florencia, le falla la amiga con la que va a ir y entonces decide que como necesita una excusa un poco en su casa para que consigan
darle lo que le hace falta de dinero y dejarla marchar, pues entonces dice que va a escribir una guía turística diferente a las que hay ahora. Y entonces se va allí y se deja llevar. Y entonces uno de los primeros días que está en un mercadillo de antigüedades, porque ya va a hacer por capítulos y zonas, va a peinar el plano de la ciudad y va a distribuir por días cada zona de la ciudad, descubre en un mercadillo de antigüedades un retrato de su abuela. Y ese es el hilo del que irá tirando para descubrir una historia y vivir en sus carnes una muy parecida. Muy interesante. Sí, la verdad que es una maravilla. Además es admirable porque, bueno, en el caso de las dos, ¿no? Vamos a aprender muchísimo porque habéis documentado el libro de manera, en la historia, ¿no? A lo largo de la historia, de manera que vamos a aprender mucho. Además de entretenernos con un libro, con el placer de un libro, vamos a aprender mucho. Y eso yo creo que también es muy importante, ¿no? A la hora de elegir una lectura. Me gustaría saber sobre vuestra opinión y estamos en los últimos minutos, o sea que si queréis yo brevemente decir, y algún mensaje que quieras. Sí, bueno, yo decir que la historia que yo he escrito está basada, bueno, empieza el abandono de una niña en el Hospedale de la Pietà, un orfanato en el que imparte lecciones el joven músico Vivaldi, y esto es el comienzo de la historia, de una historia de amor, de intriga y de búsqueda de la identidad, la identidad. Y lo vamos a vivir de la mano de Ana Isabel Aguesi, que es una noble veneciana, que se ve obligada a vivir una vida que no es la que desea hasta que decide emprender el camino de la autenticidad, ¿no? Por el que tiene que pagar un alto precio. Y ese sería un poco el resumen. Es una novela, es un canto de amor a la mujer, a las pioneras que no lo tuvieron fácil, a las familias, a las segundas oportunidades, a las adopciones y sobre todo a la música y a un gran genio, a Vivaldi. Y luego pues también pues toda la Venecia esplendorosa del siglo XVIII, que había dejado de ser la primera potencia mundial a nivel del Mediterráneo, del comercio mediterráneo, pero sin embargo era la primera ciudad europea de la cultura en todo el principio del Qué siglo maravilla. XVIII. Anoten, por favor, Las 5 estaciones de Vivaldi, Emi Zanón, un libro que nos va a hacer aprender mucho, no solo de historia, sino también de eso que no pasa nunca de época, ¿no? Y es de los sentimientos y de la lucha. Sí, y la búsqueda de la identidad. Sí. Y el retrato de Clara, de María Eguía. Muchísimas gracias, María. ¿Quieres decir algún mensaje? Pues tenemos muchas cosas en común, la verdad, Emi y yo, porque también en este libro hay mucho arte, que la protagonista es una enamorada, y también se da mucha importancia a las relaciones familiares. Qué bien. Pues me encanta haberos conocido, pero lo más importante, a todo el público también, y que todo el mundo se lea estos libros. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por vuestra dedicación. Gracias a ti. Gracias por escribir. Gracias a ti, Marina, que me ha encantado tu voz. Tienes una voz preciosísima. Muchísimas gracias. Verdad. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.